de este plan que estamos realizando. Fíjense, nosotros empezamos con lo que es el plan de lo que es el análisis y función y estructura, ¿verdad? Eso pertenece a lo que es el área de lengua española. Asignatura, pudiéramos decir que es lengua española, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos que tener una situación de aprendizaje que debemos de recordar que para poder crear esta situación de aprendizaje debemos de tomar en cuenta lo que yo le había mostrado a ustedes en el video pasado. Entonces, les decía, para crear una situación de aprendizaje deben siempre de recordar que la situación de aprendizaje tiene 4 elementos fundamentales. Usted puede colocarle 4, 5, 6, 3 elementos, ¿verdad?, que usted quiera, pero estos 4 elementos fundamentales no pueden faltar. Por ejemplo, una situación. Dice aquí, ¿qué situación puede utilizar que me permita articular el contexto y la experiencia de los estudiantes? Se trata solo de identificar una situación o problema del contexto que además sea del interés de los estudiantes, posibilitando el aprendizaje significativo. Esta situación puede ser real o imaginaria. Entonces, una estrategia, recordando que la estrategia que vamos a usar dentro de la situación de aprendizaje no la vamos a inventar nosotros, sino que eso sale del currículum educativo. Por ejemplo, ¿cuáles estrategias pueden ser utilizadas como mediaciones metodológicas para organizar las actividades en secuencia didáctica? Tenemos que tener un producto, o sea, el producto es lo que los estudiantes van a entregar, van a poner en evidencia. Por ejemplo, ¿qué producto se puede articular? Se entiende el producto como la suma de todas las evidencias que han resultado del proceso. El producto mismo se constituye en la evidencia final. Quiere decir esto, que si usted como profesor de español está trabajando la carta, el producto final es que los estudiantes elaboren una carta, sepan cuáles son los elementos de esta carta y entonces estos serían los productos que ustedes estarían evaluando. Tenemos lo que es un punto de llegada. El punto de llegada es una síntesis de las competencias específicas y fundamentales que se pretenden desarrollar en la unidad. Entonces, ¿qué yo hago? Yo vuelvo a lo que es mi planificación. Recuerden que todo esto ustedes lo van a elaborar en esta zona. Pueden consultar el video que le dejé acerca de lo que es la planificación de la situación de aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos lo que es secuencia de inicio. En la secuencia de inicio, lo único que nosotros vamos a hacer es hablar de la situación de aprendizaje que yo creé. Por ejemplo, yo puedo decir que en la actividad yo puedo presentar 1.1 y hablar de lo que es, vamos a ver, puedo explicar acá lo que es la rutina diaria. Eso es lo que hace el docente, rutina diaria, ¿verdad? Entonces, pudiéramos decir que ese docente en su rutina diaria pasa la lista, organiza el salón de clases, por lo menos, qué sé yo, saluda a sus estudiantes. En el 1.2, el docente lo que hace es que retroalimenta. ¿Qué va a retroalimentar? Si por lo menos tuvo un encuentro pasado, entonces el docente va a retroalimentar lo que se dio en ese encuentro. Entonces, en el 1.3, el docente lo que puede hacer es
¿verdad? Presentar o si no proyectar en una pantalla la situación de aprendizaje. Eso es lo que hace el docente. Entonces, el docente recoge los conocimientos previos de situación de aprendizaje. Entonces, el docente recoge lo que son los conocimientos previos de la situación de aprendizaje. Entonces, ahora en el 1.5 el docente puede explicar el concepto de situación de aprendizaje. ¿Verdad? El docente presenta lo que es el concepto de situación de aprendizaje. Ahora, el docente socializa con los alumnos la situación de aprendizaje. Por ejemplo, vamos a dejarlo hasta ahí porque como estamos trabajando lo que es la situación de aprendizaje, el docente eso es lo primero que tiene que hacer. Ver. Ahora, fíjense, ahí dice actividad de enseñanza. Debe de aparecer una actividad de aprendizaje. La actividad de enseñanza es la que realiza el docente. La actividad de aprendizaje es la que realiza el estudiante. Por ejemplo, 1.1. Los alumnos atienden a la rutina diaria, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir en el 1.2, pudiera decir que los alumnos presentan lo aprendido en las clases pasadas. Por ejemplo, aquí en el 1.3 que proyectar ¿verdad? Proyectar en una pantalla digital la situación de aprendizaje. ¿Qué van a hacer? Los alumnos en 1.3 observan la situación presentada por su profesor. Entonces, en el 1.4 recoge los conocimientos previos. Entonces, los alumnos explican lo que saben de la situación acerca de lo que saben de la situación de aprendizaje. Ven, en el 1.4
recoge los conocimientos previos de la situación de aprendizaje. 1.4, los alumnos explican lo que saben acerca de la situación de aprendizaje. Entonces, en el 1.5, entonces, explicar el concepto de la situación de aprendizaje. Los alumnos escuchan la cátedra de su profesor. Entonces, en el 1.6, socializan con los alumnos la situación de aprendizaje. Los alumnos interactúan con sus compañeros y profesor acerca del tema en curso. Entonces, ¿qué va a hacer el docente ahora? El docente lo que va a hacer es evalúa los conocimientos adquiridos acerca del tema tratado. Los alumnos ponen en evidencia los conocimientos adquiridos. ¿Lo ven? Entonces, prácticamente hemos finalizado. Eso es un ejemplo. Usted puede hacer el desarrollo de esto como usted entienda, obviamente teniendo conciencia de lo que está haciendo. Por ejemplo, momentos, ustedes pueden decir inicio, desarrollo, y aquí pueden colocarle al final lo que es el cierre. Cierre. Entonces, en el inicio, ustedes pueden colocarle 10 minutos. Aquí en el desarrollo le pueden colocar 25 minutos. ¿Verdad? Y ya para lo que es el cierre, le pueden colocar 10 minutos, que vienen siendo 45 minutos. Fíjense en esta parte de acá, evidencia, nosotros pudiéramos decir que en la evidencia los alumnos presentarán el ejemplo de una situación de aprendizaje. Eso es, pudiéramos decir que eso, ¿verdad? En su cuaderno, pudiéramos decir una situación de aprendizaje. Ahora, técnicas e instrumentos. Por ejemplo, entonces la técnica, nosotros pudiéramos decir que la técnica
a usar en este plan sería o será, ¿verdad?, la observación. Eso es, la observación. Mientras que el instrumento a usar será la lista de cotejos. Ahí está. Ustedes ven, ahí lo tengo. Ahora, los recursos, yo puedo decir que de recursos vamos a usar lápiz, hojas, computadora, ¿verdad? Pudiéramos decir internet, pudiéramos decir que lápiz, hoja, computadora, internet. Los recursos que yo voy a usar, todos los recursos que yo vaya a usar, yo tengo que ponerlo ahí. Por ejemplo, Google Meet, ¿verdad? Pudiera decir que también tenemos lo que es Team y así sucesivamente. Por ejemplo, ya yo tengo esta unidad ya casi hecha. Ahora, cuando yo llegue a lo que es la unidad de desarrollo, todos los subtemas que salgan de aquí, mire, que se desprende del análisis, yo voy a ir desarrollándolo aquí. Por ejemplo, yo puedo decir secuencia didáctica de desarrollo. Aquí yo puedo empezar a trabajar lo que es la función, ¿verdad? ¿Qué hago? Ya aquí yo voy a volver a trabajar, entonces trabajo lo que es, por ejemplo, reglas. Por ejemplo, aquí, pero claro, obviamente colocándole qué tiempo, qué actividad de enseñanza, el indicador, la evidencia técnica, recursos, todo eso va dentro de este plan. Aquí si aparece otro subtema, yo lo coloco aquí. Por ejemplo, la estructura, ¿verdad? Si aparece otro subtema, lo trabajo ahí y así sucesivamente. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Ahora yo voy a trabajar una lista de cotejo para que ustedes vean cómo se realiza una lista de cotejo.